con especialistas en conflictos sociales. En fin, hemos tenido un amplio grupo de personas y de miradas respecto al tema. Pero con quien no hemos conversado quizás es con algún político que además ha hecho tradicionalmente política dentro de un partido, de lo que se llamaba un partido político, y que además ha sido ministro de Estado, en este caso de Relaciones Exteriores. Esta noche nos acompaña Luis González Posada y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya animado a conversar con nosotros esta noche. ¿Cómo está, señor González Posada? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, buenas noches, gusto de estar nuevamente. Igualmente, señor González Posada, quería preguntarle varias cosas. Comencemos por el tema del voto de confianza de ayer entregado al Premier por el Congreso de la República. ¿Le parece importante que le hayan dado el voto de confianza o usted hubiese preferido, en la lógica de los conflictos, esperemos un ratito y evaluemos después? Mire, es un voto serio y responsable por la estabilidad del país y por la gobernabilidad en circunstancias realmente dramáticas como la que estamos viviendo desde hace varios días, con muertos, heridos, destrucción material, incendio de locales públicos, impulsada por turbas, pero también por terroristas, como por ejemplo lo son aquellos que atacaron una patrulla policial, golpearon a palazos a efectivos, le metieron un balazo, lo mataron, después le rociaron gasolina y lo quemaron vivo. Este es un acto terrorista. Y lo primero que debería hacer el Estado, a través de sus instituciones, y me refiero al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, es capturar a los responsables de ese acto criminal y cobarde. Capturar, exhibirlos y sancionarlos a cadena perpetua por parte del Poder Judicial. Yo creo que hemos visto actos terribles, como por ejemplo impedir que una ambulancia pueda llevar a un niño al hospital y que como consecuencia de este hecho esa criatura muera. De tal manera que acá existen, Carlos, las leyes, lo que pasa es que no se cumplen. Si tú revisas el Código Penal, por ejemplo, en el artículo 200 te sanciona a quienes obstaculizan las vías públicas, impiden la libre circulación, con penas de 5 y 10 años de cárcel. Y aquellos que ejercen violencia en ese bloqueo están sancionados con 20 a 25 años de prisión y quienes toman rehenes 30 años. Entonces las leyes están dadas. Lo que pasa es que no se cumplen. Lo que pasa es que se ha hecho de costumbre bloquear carreteras, hacer actos vandálicos y que no ocurra nada. Permíteme decirte que quien siembra vientos cosecha tempestades. Esto comenzó con el gobierno de Vizcarra, que atropelló a las instituciones, que fue al Parlamento de la República a pedir la destitución del entonces fiscal de la Nación, que lo había denunciado por diferentes delitos cuando era gobernador de Moquegua, delitos que después se comprobaron que cometió y por esa razón fue separado del cargo, acusado de corrupción y tiene 5 años de inhabilitación. O el señor Sagasti, aparte por supuesto del inolvidable cierto peso por parte de Vizcarra. El señor Sagasti, por su lado, para alcanzar la presidencia, promovió con su partido morado actos de violencia, ataques a la policía, uso de avellanas, armas hechizas, palos, pinturas. Ahora, hemos visto a estas turbas tirar pintura a policías que estaban resguardando el local del Palacio Legislativo. Pero señor González Posada, en la línea en la que usted está planteando esta reflexión y sumándome, créame, a considerar inaceptable en democracia que a un policía se le haya asesinado de la manera como se le ha asesinado, que haya heridos, ¿no es cierto?, entre la policía, no me dice usted nada de los 17 muertos en Puno, producto de bala, señor González Posada. Es decir, la misión del Estado no es reprimir a balazos tampoco, ¿no es cierto?
¿Sabes lo que más me admira, Carlos? Yo escuchaba ayer en el Parlamento a los legisladores de izquierda rasgarse las vestiduras, algunos de ellos acercarse matonescamente a los ministros con un cartel llamándolos asesinos y gritándoles en su cara, y reclamar por los muertos. Naturalmente todos reclamamos, pero no dijeron una palabra de los policías asesinados. No dijeron una palabra de los 417 policías heridos, algunos ellos de gravedad. No dijeron una palabra de que esos policías están en esa situación porque evitaron que prendan fuego, que quemen 4 aeropuertos de la zona sur y los aviones inclusive. Esos policías fueron atacados por turbas, golpeados, se les lanzó piedras. Entonces de ellos no se preocupan, no les interesa tampoco que quemaran la casa de un congresista. Y eso yo no lo puedo aceptar. O sea, esa izquierda lo que trata es de utilizar políticamente una desgracia, que es para todos la muerte de nuestros compatriotas, y además hace aseveraciones realmente deplorables. Dicen que Dina los asesinó. Oiga, ¿usted cree realmente que la presidenta ha ordenado que asesinen a un grupo de compatriotas? Esto es una barbaridad, cuando no una imbecilidad decirlo, pero lo dice. Y esa narrativa es la que circula, que irrita a la población, porque si usted escucha lo que está escuchando, que la presidenta y el primer ministro son responsables de asesinatos, obviamente va a generar encono, va a generar violencia. Pero no me termina de contestar, señor González Posada. ¿El Estado de Derecho debe defenderse disparando o debe defenderse haciendo cumplir la ley y los policías deteniendo a los vándalos? Porque claro, una cosa es lo que diga la izquierda, pero al medio hay millones de ciudadanos que están viendo cómo las balas corren de ida y vuelta. Bueno, debe defenderse afirmando el principio de autoridad, porque esos policías que han ido a custodiar, por ejemplo, los aeropuertos, viven en condiciones precarias, en pequeñas carpas. No tienen sin duda, servicios higiénicos, a veces carecen de armas. No han ido ahí de paseo, han ido a proteger bienes públicos, porque si no esa gente quemaba aeropuertos y aviones. Entonces, ese principio de autoridad, lo cual no significa que no se investigue las muertes de cualquier ciudadano. Eso lo entendemos que debe hacerse, pero hay que poner las cosas en su nivel. Yo por eso decía que acá han ocurrido cosas terribles que estamos cosechando. Señalaba el paso pavoroso de Vizcarra por la presidencia. Yo podría decirle de Sagasti, que aprovechó el caos para catapultarse a la presidencia de la República y pasó a retiro a 20 generales de esa institución, imputándoles indirectamente la muerte de 2 personas que no los mató la policía, porque nadie ha comprobado que los mató la policía. La Fiscalía sí, tiene las evidencias suficientes. Por lo cual afectó una institución fundamental como es la Policía Nacional del Perú. Señor González Posada, permítame una breve corrección. La Fiscalía sí ha reconocido que Inti Sotelo y Brian Pintado murieron por bala policial, eso está más que claro. Perdón, no hay una sola prueba. Señor González Posada, pregúnteselo a la Fiscalía, ellos tienen la evidencia. Una sola prueba. No existe. Esa es parte de la narrativa, pues no, la narrativa que se dice y que se expande, ¿no? Es la misma narrativa de Castillo. Lo ha vacado el Congreso porque es un profesor humilde, provinciano, pobre, ¿no? Y lo odian los blancos y los ricos. Eso es lo que dice la narrativa. Nadie dice que Castillo intentó un golpe de Estado, meter presa a la fiscal de la Nación. Le voy a hacer llegar el documento que tiene abiertos por actos de corrupción. Le voy a hacer llegar el documento fiscal de la muerte de esos dos muchachos. Yo he leído el documento y está clarísimo que sí hubo responsabilidad, pero tengo otra pregunta que tiene que ver con esto, es decir, de pronto le corresponde al poder político encontrar nuevas formas de negociación y diálogo con quienes están en las movilizaciones
en vez de exigirle a la policía que ponga el pecho y que arriesgue el tipo, ¿no es cierto?, defendiendo una dinámica política que puede ser diferente y mejor para resolver un conflicto. Mire, Carlos, yo estoy viendo cómo han quemado la aduana, ¿no? Han quemado la aduana, es un bien público, como también quemaron las sedes de la Fiscalía, del Poder Judicial y otras instalaciones. Y he escuchado sus reclamos. El gobernador de Puno pone como condición para sentarse a dialogar que renuncie la presidenta. ¿Qué le parece? Entonces se reúnen una turba, generan actos de violencia y la presidenta tiene que renunciar porque esa turba así lo exige. Bueno, si renuncia la presidenta, ¿quién ejerce el mando de la nación? El presidente del Congreso, entonces también pedirá que renuncie el presidente del Congreso porque es militar. No, o ha sido militar. Muy bien. En actividad. Me tengo que ir, doctor González Posada. Sea constituyente sabiendo que no es posible, porque no está contemplado en la Carta Fundamental como un mecanismo de cambio de uno o todos los artículos. De acuerdo. Me tengo que ir. Me quedaría conversando un buen rato con usted, pero me están pidiendo ya corte porque nos tenemos que despedir. Gracias. Hacía mucho tiempo que no conversábamos. Gracias por estar con nosotros, aunque hayamos discrepado en cuestiones de fondo. Muchas gracias. Ideas, en su verdadero nivel. Siempre. Muchas gracias, doctor González Posada. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos gana. Pausa y volvemos.